carrera de autocross la del domingo, en el circuito de Aguaviva, donde se decidían los campeonatos y trofeos de la temporada. Organizada por el Real Automóvil Club Circuito Guadalupe, deparó sorpresas y una de ellas la gran cantidad de público que hubo. En la División 1, una de las sorpresas la daba Salvador Torcal, con su Audi A4, que llegaba tercero en el campeonato y su triunfo en Aguaviva le sirvió para lograr el título en el certamen aragonés. César Gran, con su Opel Corsa GSI, ha sido segundo en Aguaviva, a 7 décimas de segundo del vencedor, y con la misma ventaja sobre el piloto local Javier Pajares, con su Opel Corsa C, que ha sido tercero. En División 2, el bilbilitano Javier Navarro, con el Peugeot 205 2.0, parecía tener encarrilada la victoria en la final, después de dominar también sus dos series en las mangas clasificatorias, pero la rotura de una transmisión cuando rodaba en la primera plaza con una cómoda ventaja le dejaba fuera de carrera en la última vuelta, finalizando sexto y perdiendo la opción del título que ya casi prácticamente tenía en su bolsillo. El catalán Joan Salillach se ha impuesto en todas las sesiones de la categoría Carcross, controlando una final en la que David Herrero ha cruzado la meta en segunda posición, a 10 segundos, siendo tercero Bruno Cánovas. En cuanto al campeonato, la División 1 corona a Salvador Torcal, seguido del constante César Gran y de Javier Pajares, que llegaba líder. La División 2 no dio sorpresas. Sergio Ayueva siguió dominándola y se llevó el entorchado final, seguido de Javier Navarro en una ascendente final de temporada y de Saúl Valenzuela, que con la carrera del domingo perdía su segundo puesto del campeonato. En Carcross, el aciago fin de José Ignacio Casino le hace perder el liderato provisional que tenía y cede el primer cajón del podio en 2023 a David Herrero. Tercero termina Roberto Peña. El trofeo Escuderías no se le ha escapado a la Santa Bárbara, que dominó desde la primera carrera. Segunda ha sido la Giloca y tercera la Escudería de Alcañiz. La leridana Mireia Cánovas sigue dando mucha guerra en División 2. Hizo cuarta y se llevó el Open 2023. El Open de Carcross para el navarro Igor Allensa. El vídeo que veis es de Marc Rally. Y este fin de tenemos a Pati Alfonso en el Rally de Malerreca, en Navarra, y a Alberto Martínez en el 2000 Viraches con su Micra N5. Ya hemos abierto la sección Fórmula 1 Archivos, con todos los grandes premios desde 1981. Así seguiremos hasta el último de este año 2023. Pediros perdón por la calidad de algunos de ellos, pero están rescatados de VHS, de beta y otros peores. Los audios son para que practiques idiomas. En fin, hasta el jueves. Un abrazo.